¿Qué tal estáis? A propósito de los menas y del acuerdo al que han llegado PP y PSOE para repartirse a los menas, ayer Vox hizo un anuncio. Santiago Abascal se reunía con los principales líderes de Vox a nivel regional y por la tarde daba una rueda de prensa en la que decía lo siguiente. Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos están siguiendo en esta comparecencia. Nuestras disculpas a quienes están esperando desde hace un buen rato, porque esta conferencia se ha alargado un poquito más de lo que estaba previsto. Pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios, como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno, en varias regiones de España, eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Curiosamente, después, en Extremadura, la presidenta de Extremadura reaccionaba y decía esto.
Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos, a Unidas por Extremadura. Yo, la verdad es que últimamente ya no confío en ningún partido político, ¿vale? Y no confío en Vox, no confío en el PP, no confío en el PSOE, no confío en Podemos, en ninguno, en ningún partido político. Creo que todos los partidos políticos, en lo más importante y lo más grave que ha pasado en España, se han callado en lo primordial. ¿Sabéis a qué me refiero? A los brebajes, a los encierros, a Ucrania, a miles de cosas más, y después discuten de una serie de cosas, como es el caso de los menas. Entonces, cuando tú no confías en un partido político, y oye, yo entiendo que la gente ahora con lo de Vox diga, oye, fenomenal, renuncias a sueldos públicos por sus principios y tal y cual, me parece muy bien, ¿vale? Pero yo siento decirlo, lo que pienso es que todos tienen estrategias y las estrategias están conformadas por la bisagra que forman el bipartidismo en España, el bipartidismo que a mí me parece mafioso, el del PP y el PSOE. ¿A quién beneficia la decisión de Vox? Bueno, pues la decisión de Vox beneficia a ese bipartidismo mafioso, beneficia al PP y al PSOE. ¿Que lo hacen por principios? Bueno, pues eso es lo que nos han dicho, que lo hacen por principios. Yo no me lo creo. ¿Y si la estrategia final de PP y de PSOE fuera esta? Fuera que uno por decirlo así, de sus sucursales o de sus marcas blancas tomara esta decisión para facilitar esos acuerdos o ese bipartidismo, que se mantuviera ese bipartidismo y de esa forma seguir manteniendo esa mafia sin que Vox pierda su imagen, es más, pueda ganar más seguidores, más apoyos, etcétera, etcétera. Yo no lo sé, no soy adivino, no estoy metido en estas historias, pero a mí me suena todo muy raro, porque al final hay que hacerse la pregunta siempre con esta gente, porque de entrada hay que desconfiar de ellos. Eso es lo que yo creo, es una opinión personal. Entonces, la pregunta es, ¿a quién beneficia? Y cuando vemos a quién beneficia, uno se da cuenta que beneficia a los mismos de siempre. Y cuando uno se da cuenta de que beneficia a los mismos de siempre, piensa, no estarán Vox, Podemos, sumar, restar, dividir, Esquerra y tal, participando de esa mafia bipartidista, formando parte de esa mafia bipartidista con cierta estrategia para que ese bipartidismo PP-PSOE sigan campando a sus anchas de la mano de esa supuesta oposición que quería acabar con ellos. Es una reflexión. Muchos dirán, coño, es que no le pasas ni una a Vox. Bueno, no le puedo pasar ni una porque solo se puede enfadar uno con aquel en quien ha confiado. Y yo he confiado mucho en Vox. Es más, he formado parte de Vox en su fundación en 2014. Claro que he confiado en Vox. A mí no me puede traicionar nunca Pedro Sánchez o Feijóo. Nunca. Porque nunca he confiado en ellos. Ahora mi pregunta es, ¿no será esta una estrategia para mantener el bipartidismo y que nada cambie al final? Sacrificamos esos peones para beneficiar y para seguir protegiendo a la reina, al rey y a las fichas más altas del tablero. No sé, pensadlo, a lo mejor me equivoco y a lo mejor es una decisión honesta y en España sigue habiendo cierta estrategia política con partidos políticos independientes, pero yo es que no creo que lo haya. No creo que existan partidos políticos independientes. Cualquier partido político que llegue a algo, creo que está directamente controlado y permitido por el sistema. No sé, valoradlo vosotros. Yo es una reflexión que hago porque hay cosas que no me cuadran y, en fin, y me resultan ciertamente extrañas. ¿Que es por principios? Que al final fuera por... Ojalá fuera por principios. Ojalá tuvieran esos principios. Lo que me pregunto es por qué no mantuvieron esos principios para otras cosas. Por cierto, se me olvidaba, para los recuentos electorales, para apoyar la limpieza electoral, a pesar de poder ser Vox uno de los partidos más beneficiados si hubiera una limpieza electoral real.
si se cumpliera la ley en los recuentos electorales. Fijaos, en lo más importante nunca dice nada, se oculta y se calla. Aquí surge por esto. Que pueda ser real, repito, puede ser real, sí. Pero, no sé, llamadme desconfiado, pero es que no tengo motivos para confiar en esta gente, lo siento. Son demasiadas decepciones las que nos hemos llevado con un sistema que parece estar infiltrado en todas partes, para nuestra desgracia, para la desgracia de los pobrecitos españoles.